Mis amados hermanos, reciban un afectuoso saludo de parte de nuestro ministerio Reinando en Plenitud. También un abrazo fraterno para todos nuestros amigos que nos siguen a través de la red. Y hoy, como siempre, nuestro propósito es compartir el misterio de Dios. Y el tema que quiero tratar con ustedes lo he llamado Alcanzando Madurez. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios, sin ti no podemos hacer nada. Separados de ti, todo lo que hagamos en este mundo carece de valor eterno. Oro para que en esta hora tú nos guíes, amado Espíritu Santo. Nos ayudes a entender y sobre todo a aplicar lo que tú nos quieres enseñar en este día. Y gracias, amado Dios y amado Señor Jesucristo, por tu infinita bondad y paciencia y por habernos regalado un día más de vida para tener esta oportunidad de acercarnos a tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados hermanos, el tema de hoy lo he llamado Alcanzando Madurez. Y quiero invitarles a que vayamos en la palabra a 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7, donde la palabra de Dios dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La palabra de Dios es clara al decirnos que la madurez es una meta, es un proceso que tú y yo somos llamados a alcanzar a través de los años. La palabra madurez, como ustedes ven en la parte inferior, viene del griego teleios y significa completo, perfecto y en plenitud. Voy a hablar en tercera persona para facilitar el tema, pero obviamente la palabra está dirigida a mí también. En tercera persona les digo: tú debes alcanzar madurez en tu pensamiento por medio de la renovación de tu entendimiento. Madurez en tus emociones por medio del dominio propio, y madurez en tu espíritu por medio del conocimiento. Y por supuesto, como consecuencia de todo esto, madurez en nuestro proceder por medio de la obediencia. Para alcanzar madurez, amados, debemos, por supuesto, entonces, en primer lugar, entender que debemos olvidar lo que queda atrás. Pablo dice en Filipenses, el capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 13, lo siguiente: hermanos, hablando del mismo y dando su testimonio, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por supuesto que esa meta y ese llamamiento es nuestra madurez
es nuestra plenitud en Cristo. Y lo maravilloso es que Isaías también nos recuerda en el capítulo 43, versículo 18, lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. No sé si te das cuenta, amados, pero la madurez es un asunto entonces de olvidar lo de atrás, de no acordarnos de las cosas pasadas y de no activar la memoria en las cosas antiguas. En asuntos de madurez, nos vamos a quedar atrás si recordamos el pasado y nos va a ser imposible avanzar y seguir adelante en todas las cosas nuevas que Dios ha preparado para ti y para mí a través de la revelación de su palabra. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 13, el versículo 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Observemos entonces, amados, que un cristiano maduro dejó atrás ya lo que era de niño. Un cristiano maduro entonces no habla, no piensa, no juzga y no actúa como un niño, como leímos en el texto anterior. A un cristiano maduro, por ejemplo, no hay que recordarle que debe congregarse, que debe ofrendar a los ministerios que los cuidan y los alimentan como parte de agradecimiento por lo que reciben y como parte del mandamiento del nuevo pacto, que debe orar, que debe adorar, que debe servir, que debe evangelizar y por supuesto que debe oír la palabra de Dios con fe. Esas exhortaciones son para la gente inmadura de la iglesia, para los niños en Cristo. De pronto usted me dirá: pero pastor, yo llevo muchos años en el evangelio. Pero amados, aquí no se trata de cuántos años llevemos en el evangelio, pues muchas veces podemos llevar muchos años sin haber adquirido madurez. Porque si no cumplimos con todas nuestras obligaciones espirituales, entonces seguimos siendo inmaduros. Yo a veces me quedo impresionado con cristianos que aparentan madurez, pero que en la forma como responden ante los problemas, ante un consejo o una exhortación, lo están diciendo todo. Sus formas de pensar, de hablar, de sentir, de decidir y de actuar muchas veces son infantiles. ¿Y qué es lo que estamos viendo mucho en la iglesia de hoy? Lamentablemente vemos niños líderes que por todo se enojan, que todo lo critican, que en nada se sujetan, olvidando que el consejo de Pablo y la experiencia de él es que él nos dice: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por tanto, el consejo del Espíritu Santo hoy para ti y para mí es: dejemos de ser niños. Los corintios, amados, como vamos a mirar, fueron enriquecidos de una manera extraordinaria con toda palabra y con toda ciencia y con plenitud de dones del Espíritu. Veamos, por ejemplo, 1 Corintios 1, el versículo 5. Dice la palabra de Dios, noten bien: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en
toda ciencia. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Ellos tuvieron predicadores de renombre como Pablo, Apolos y Cefas. Mira el 12, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Los corintios estaban divididos, valga la palabra, en 4 sectas. Algunos: yo soy de Pablo. Los otros: yo soy de Apolos. Los otros: yo de Cefas, o sea de Pedro. Y los otros: de Cristo. Y cualquier parecido con la realidad hoy es exactamente la misma. Yo soy de tal denominación, yo soy de tal pastor, yo soy de tal comunidad cristiana. Y se enojan con otros. Y desprecian a otros. Porque sencillamente no forman parte de sus mega iglesias o de sus grupos evangélicos, llámense como se llamen. Además de todo, a esta iglesia en el versículo 7, hablando de los corintios, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pregunto, ¿esto que ellos tenían los hizo maduros? No, porque estas bendiciones, amados, no determinan la madurez de un cristiano. Ellos se dividieron y perseveraron siendo niños, tanto que en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo les escribe: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Te das cuenta? Hay cristianos entonces hoy a quienes no se les puede hablar espiritualmente. Y tú quieres comprobar quién es maduro o inmaduro, carnal o niño en la iglesia. Háblale, confróntalo, exhórtalo, repréndelo con una palabra de sana doctrina. Intenta enseñarle un misterio que Dios te haya revelado y verás cómo te rechaza. Dile que pague la deuda que tiene pendiente y se va a enojar. Dile que venga a orar contigo, dile que hable menos y haga más, y quédate viéndolo para ver cómo reacciona. Pablo dice aquí en 1 Corintios 3:3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿A quién le está diciendo esto el apóstol Pablo? A una iglesia que tenía palabra, que tenía predicadores, que tenía dones, pero que sin embargo entre los miembros vivían en debates, en celos, en contiendas y en divisiones. Y Pablo claramente dice que son carnales, niños e inmaduros en Cristo. Para alcanzar madurez, amados, entonces tenemos que hacer morir los vicios y los errores de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de las actitudes con las cuales respondemos muchas veces, y por supuesto controlar nuestros pensamientos. Hay un ejemplo claro en el libro de Génesis, en Adán y Eva. Aunque no voy a leer los versículos a fondo, yo te invito a que tú lo hagas por cuestión de tiempo, pero lo que yo voy a decirte, tú lo conoces perfectamente. Hubo 3 errores en Adán. En primer lugar, Génesis 2:17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál fue el primer error de Adán?
3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De nada sirvió el propósito de Dios para Adán. De la misma manera, tú y yo nunca vamos a alcanzar madurez cuando en primer lugar lo que vemos aquí es que hubo desobediencia a la palabra de Dios. Tú te fijas del error en Génesis 3, 9 y 10. Dice aquí: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren qué tragedia. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido? Ya Dios sabía, pero le pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí está el tercer error de Adán. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. ¿Qué hacen los inmaduros cuando son sorprendidos en alguna falta? Se esconden, se descomponen, se van de la iglesia y se trasladan con su problema a otra comunidad. Otros huyen del hogar, renuncian al trabajo, dejan sus cargos, dejan sus obligaciones, porque tienen miedo. Y ese tercer error de Adán, por supuesto, consiste en que Adán le echó la culpa a Dios de su caída. Note, leámoslo de nuevo, dice: y Dios le dijo, 3:11, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Subjetivamente está culpando a Dios. Es como si le hubiera dicho: si no me hubiera dado esta mujer sino otra, seguramente no había caído. Pero objetivamente trata también de echarle la culpa a Eva. Los inmaduros son así, amados. Son almáticos, porque la emoción en ellos es como un volcán a punto de eruptar, botando lava. Adán comenzó a botar lava y a descomponerse por dentro, primero escondiéndose y luego echándole la culpa a los demás. Hay otro ejemplo en Hebreos capítulo 12, el versículo 15, que por supuesto que tú y yo ya hemos visto muchas veces y que conocemos, pero que ilustra lo que estamos viendo en el día de hoy. Dice Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando Esaú, amados, perdió la primogenitura con su hermano Jacob, lo hizo por un plato de lentejas. Jacob no tuvo la culpa. Él le entregó la primogenitura para poder comer porque tenía hambre, como todos ya sabemos. Y entonces toda su amargura le brotó del mundo de sus emociones. Eruptó lava de amargura. Y esa amargura tú y yo la conocemos por la forma como una persona piensa, por la forma como una persona habla y siente de aquel que lo acaba de reprender de alguna otra cosa, o de aquel que ve que supuestamente no hace lo que a mí me parecería correcto, cuando en realidad Dios no me llamó a juzgar ni a criticar,
sino a orar por esa persona, porque finalmente cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Uno le pregunta a un hermano por fulano de tal, ¿y qué responde? Ay, yo no sé, yo con esa persona no quiero tener tratos de ninguna clase. Mejor no hablemos de eso, te dice. Pero si hablamos a fondo con él, veremos que hay un problema en sus emociones, y que en sus emociones hay una lava de amargura o de resentimiento, que en el momento menos esperado brota, erupta de él como un volcán. Así que, amados, el que vive por emociones, entonces no vive por principios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, vivimos por los principios de la palabra, no por lo que sentimos, o por lo que nos dicen, o por lo que otros piensan. Porque alguna alteración emocional en ti y en mí puede terminar en aborrecimiento. El rey Saúl se pasó toda la vida persiguiendo en aborrecimiento a David, como tú y yo sabemos. ¿Por qué? Por celos. Un día las mujeres de Israel decidieron cantar cuando regresaron de la batalla una alabanza diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cuando Saúl oyó la canción, se llenó de odio y de rencor contra David, hasta el punto de que siempre quiso asesinarlo. ¿Y qué es eso, hermanos? Es inmadurez emocional. Para alcanzar entonces la madurez, tenemos que hacer morir las alteraciones de nuestras emociones y pensamientos. El lenguaje de muchos es: no vuelvo a saludar, mejor no vuelvo a congregarme, no vuelvo a ofrendar, no iré, no haré, no daré, ni tampoco serviré. Y todo eso, sin lugar a dudas, es una erupción almática, carnal, de parte nuestra. Esos son vicios del carácter carnal. Por eso es que la palabra de Dios nos dice: deja de ser niño y madura. Y me lo está diciendo a mí también, porque cada uno de nosotros en ocasiones tenemos unas respuestas emocionales que no corresponden al carácter maduro de un cristiano realmente espiritual. El que es maduro se reviste del nuevo hombre que es Cristo. Un hombre espiritual está vestido con el vínculo perfecto del amor de Dios, que es la ley de Dios para ti y para mí en el nuevo pacto, que es la ley de Dios para su iglesia, que indica el comportamiento que yo debo llevar y vivir dentro de la sociedad y, por supuesto, dentro de mi familia. Así que, amados hermanos, es demasiado importante que reflexionemos, que el Espíritu Santo nos ayude a pensar en estas cosas, porque indudablemente tú y yo en ocasiones, como decimos coloquialmente en Colombia, nos salimos de los chiros, de los trapos. Nos dejamos llevar por la ira, por la preocupación, por la angustia, por el estrés, por los nervios. Y aunque esas emociones pueden ser naturales para la vida del alma, no corresponden al carácter de un hombre o de una mujer espiritual, como estaremos viendo en muchos otros temas de aquí en adelante. Esta palabra, hermanos, de verdad que nos confronta, de verdad que nos lleva a examinarnos profundamente, y muchas veces con vergüenza tenemos que reconocer que nos estamos portando mal, que estamos fallando en lo que Dios anhela, en lo que Dios desea y en lo que Dios ordenó para nosotros a través de su palabra, y que nos impide, por supuesto, ser hombres y mujeres maduros en la vida espiritual. Así que, amados, que el Señor nos ayude y nos permita hacer una reflexión en este hermoso día al respecto, y nos dé la oportunidad de corregirnos, porque esto es para
no es para avergonzarnos, sino para que nos corrijamos, para que nos demos cuenta de cuánto nos falta todavía crecer y madurar en el Espíritu, y procuremos con diligencia hacerlo, para gloria de Dios, para bendición de nuestras vidas y para la de los que nos rodean, porque muchas veces los que nos rodean ven ese comportamiento nuestro y tienen de dónde pegarse para juzgar acerca de si somos o no somos lo que decimos que somos. Que el Señor, amados, nos ayude, y quiero invitarles para que hagamos una oración de agradecimiento al Señor. Amado Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, yo te agradezco por tu reprensión. Te agradezco por este llamado y atención, por esta palabra que está hablando a mi vida y está llevándome a entender que muchas veces no reacciono como reaccionaría un hombre espiritual maduro, una mujer espiritual madura. Ayúdanos, Señor, a entender tu perfecta voluntad para nuestras vidas, y ayúdanos, como dice el apóstol Pablo, a dejarlo de niño. Todas esas niñeces que muchas veces asumimos en nuestro comportamiento, que obviamente son una vergüenza para el Evangelio y para la palabra. Y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos ayude a tener templanza, dominio propio, y a aceptar que debemos ser mansos, cediéndote a ti todos los derechos sobre las demás personas que no hacen lo que uno piensa que deberían de hacer o de ser, y especialmente sobre cada uno de nosotros, diciéndote: Señor, tú tienes el control sobre mi vida. Ayúdame y perdóname mi falta de carácter, mi falta de madurez espiritual. Amén, amén y amén. Hermosos, gracias por estar compartiendo con nosotros este tiempo. Gracias por acompañarnos en este proceso glorioso que el Señor nos ha encomendado. Gracias a los hermanos que han tomado la decisión voluntaria de hacer ofrendas en nuestro ministerio. Pues la verdad que cada ofrenda que cada hermano aporta para este ministerio es para nosotros de mucha bendición. Pues todos, como sabemos, necesitamos muchas veces mejorar nuestra economía. Gracias a los hermanos que oran por este ministerio y que nos comentan en las redes muchas cosas preciosas. Gracias a los hermanos que están en el WhatsApp, que coloco el número aquí en la parte inferior. A muchos de ellos yo quisiera responderles, pero a veces el tiempo no me alcanza. A veces lo que ellos piden que nosotros hagamos por ellos en cuanto a los materiales escritos se dificulta demasiado, porque es que es mucho lo que hemos ya subido a la red y es una gran cantidad de archivos los que tenemos guardados en el computador. Pero gracias, hermanos, de todas maneras por acompañarnos. Gracias por bendecir nuestro ministerio con sus oraciones y sus ofrendas voluntarias para el sostenimiento de este ministro, de este pastor, que, como dice la Escritura, soy digno de un salario, y ese salario proviene de los hermanos que nos acompañan en el proceso. Gracias a ti por escucharnos, y lo único que me resta decirles es: nos vemos con la ayuda del Señor en la próxima noticia que pueda compartirles, cápsula profética, o en el próximo estudio bíblico que el Señor nos esté guiando a hacer. Gracias por su atención, y los declaro a todos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y no dejemos de orar los unos por los otros para que crezcamos y seamos maduros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por tu atención.